Entonces, el gran árbol de la vida es como un proyecto de reintegración de todo en el amor pleno. Y eso implica realizarnos, cada cual con nuestra misión, nuestra meta. Aquí es donde sí que se pueden utilizar herramientas que, aunque desconectadas son el árbol del conocimiento, desde el punto de vista del árbol de la vida pueden tener sentido, si las sabemos leer. Por ejemplo, mm, hacer una lectura del nombre que nos han puesto nuestros padres o de la fecha de nacimiento. Todo eso, evidentemente, forma parte del mundo y en principio es sabiduría mundana, de la sabiduría astral, que está regida por la serpiente. Pero cuando lo iluminamos con la sabiduría del árbol de la vida, ahí ya la cosa cambia, porque podemos comprender cuáles son nuestros puntos débiles y nuestros aspectos más ensombrecidos para poder iluminarlos y tener esquemas o tener estudios de eso puede ser útil. Aquí, por ejemplo, entraría incluso el Tago bien leído. Hay un cabalista Sí, que se llama Staff Appel que acaba de escribir un libro, ¿no?, llamado La Torá en el Tarot, porque es que originariamente el Tarot de Marsella contiene las letras hebreas con su sabiduría, es decir, que cada arquetipo tiene una codificación cabalística, que luego fue mm, perturbada, ¿no?, en el siglo XIX por la escuela Golden Dawn. Ellos trataban de encontrar el significado original, ¿no?, pero cometieron algunos errores importantes, cambiando incluso senderos, ¿no? Por ejemplo, en el tarot original, la fuerza, que es el sendero 11 y la carta 11, la Golden Dawn lo cambió por el 8. Y viceversa, la justicia, que en realidad es el 8 en el tarot original, pues lo cambian por el número 11. Todo por razones astrológicas. Pero claro, eso tiene un significado cabalístico muy importante. Por poner un ejemplo, el 11 se relaciona con la letra 11, la Jaf. La Jaf es el potencial. Cada uno tenemos un potencial de transformación. Y el 8 se relaciona con la letra Het, la protección, la cobertura, que solo puede venir por medio de una justicia de expresión de nuestros dones. Es decir, nosotros somos justos cuando expresamos en el mundo lo que el bendito nos ha dado. No andar pidiendo, ay Dios, que me sean perdonados todos los pecados. Sí, sí, perdonado ya está. La cuestión es si tú vas a expresar el amor o vas a seguir comportándote como Lucifer, que en realidad es lo que nos ocurre. O sea, Lucifer, por ejemplo, es un código de Adán caído. Mm, sí. En Helel Ben Shahar. Es como el resplandor hijo del ocaso. Porque Adán cayó, ¿no?, y se convirtió en un Prometeo. Prometeo es el que roba el fuego a los dioses, le roba el fuego a los ángeles, a las divinidades que habían caído y bueno, se lo da a la humanidad. De ahí vienen pues todas las confusiones, ¿no? Construimos nuestra torre de Babel y ahí pues nos hemos desconectado de la sabiduría originaria. Entonces, el árbol de la vida tiene como misión darnos una perspectiva más amplia. ¿Cómo se estudia? Bueno, yo lo llevo estudiando en mí mismo, con ayuda evidentemente de las enseñanzas de Yeshua. Me he leído el Nuevo Testamento de cabo a rabo, he sacado sus trasfondos hebraicos, arameos, griegos. En el canal En Armonía pues he dado muchísimos ejemplos desde hace ya 7 años. Conozco a gente que comparte visiones muy parecidas, ¿no? Mm, Aunque bueno, pues cada cual le da su toque. Y bueno, lo importante, lo bonito es ver cómo se relacionan todas las enseñanzas. Es decir, yo por ejemplo no digo que esto sea inválido, tiene su valor, hay sus análisis, ¿no? Esta configuración de letras y de senderos viene del Isaac Luria. Pero, por ejemplo, en otra configuración podemos interpretar que los senderos son como experiencias vitales ordenadas de acuerdo a la sabiduría de la vía, del Tagó. Entonces, en esa otra configuración, que también es válida desde un punto de vista psicológico, esto sería pues, el sendero 22, el loco, porque está conectado a Keter y a Jokma. La sabiduría debe conectarse, ¿no?, a la voluntad y el propósito universal. Esto sería el mago, ¿no?, el uno, etcétera, etcétera. La luna pues está conectada evidentemente a Netzach, por esto sería el sendero de la luna.
Ahí los cabalistas del siglo XIX lo confundieron. Se pensaron que era el sendero de Malkut Netzach. Pero es solo por dar un ejemplo de cómo se puede utilizar el árbol sefirótico de manera práctica para expresar senderos de vida. Todos venimos con 6 senderos. Compartimos pues el loco porque todos tenemos a Adán, que está loco. Compartimos el mago porque hemos venido a transformar, ser magos, ¿no? El magnetismo del amor es el que transforma. Compartimos a la pontífice, la suma. Sumas, sí, Bueno, tenemos la Torá en nosotros, que esto es otra cosa. O sea, hay gente que se piensa que la Torá es un libro externo, pero la Torá originariamente estaba escrita por el dedo de Elohim. En la misma Torá se dice que hubo dos tablas. Las primeras fueron rotas por Moisés porque los israelitas se pusieron a adorar dioses ajenos, ¿no? Siguiendo el becerro de oro, que es un código también, ¿no? Las enseñanzas de el buey Apis de Egipto, Orión, Osiris el Adán caído. Tradicionalmente hablando, esto hacía alusión a almas que venían de esas esferas de Orión, Kesil en hebreo. ¿Puedes tú atar o desatar las ligaduras de Orión? Dice Job, el santo Job, ¿no? El libro de Job. sí, 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 Tiene esa lectura, ¿no? Porque nosotros estamos como atados a esas enseñanzas religiosas caídas, llenas de dogmatismo, de pues tienes que ponerte la ropa así, ponerte la ropa asao, circuncidarte físicamente o si no, pues estás muerto, no puedes acceder. En realidad, todas esas tradiciones que tuvieron su significado, por ejemplo, en ciertas épocas, hoy día con el árbol de la vida ya no tienen cabida. O sea, la circuncisión verdadera es la del corazón. De nada te sirve estar circuncidado físicamente si pues, tú transgredes la ley del amor. mm, Físicamente, pues, puedes circuncidarte, pero bueno, eso tendrá cierto significado a nivel de quizás salud para algunas personas, ¿no? sí, En algunos casos es necesario para que no surjan ciertas enfermedades, ¿no? Pero en otros casos, pues no. Por ejemplo, en este punto chocarían muchos cabalistas judíos sí, esta expresión, porque sí que es verdad que Yeshua mm, enseñó a muchos judíos que estaban circuncidados, pero él asignó apóstoles para llevar el mensaje también a las tribus perdidas de Israel, sí, descendientes de israelitas que están por todo el mundo. Los celtas, por ejemplo, descienden de los israelitas. Por eso Pablo fue a los Gálatas. Los Gálatas que estaban en la parte de Turquía, los galos están muy conectados a esa zona. Es curioso que en Turquía nos encontramos con gente con ojos azules, pelo rubio, igual que los celtas. sí, En Turquía hay una región llamada Galatia, igual que aquí en Galicia. Los mm, gaélicos estuvieron reinando aquí en estas tierras y según la leyenda viajaron a Irlanda, ¿no? Es decir, por dar un ejemplo de cómo tribus perdidas de Israel se desconectaron de sus raíces y a ellas se les quiso llevar ese mensaje original de pues, la Torá. De hecho, los druidas tenían una enseñanza muy parecida a la cábala hebraica. Ellos sabían hebreo, sabían griego y sus enseñanzas en gaélico se parecen mucho a las de la cábala hebraica. Yeshua decía que habría una época en la cual los sabios de Oriente y Occidente se sentarían en la misma mesa a comer. Eso está en el Nuevo Testamento. Entonces estamos en una época en la cual esto tiene que volver, como en la Comunitas de la Edad Media. Los hebreos, los místicos hebreos, los místicos cristianos y musulmanes, sufíes, estudiaban juntos. Pero pues, alguien se encargó de sembrar cizaña, división, perseguir, ¿no? A los sefardíes, perseguir a los sufíes, quemar vivos pues, a ciertos místicos cristianos, ¿no? A Giordano Bruno lo quemaron vivo, ¿no? La Inquisición, bueno, y tantos otros. O sea, las barbaridades que se han hecho en nombre de Dios y de la religión y de las ideologías son tan grandes que
Eso ha demostrado ser un error, una absoluta desconexión con respecto al propósito original. Entonces, bueno, pues el árbol de la vida es la reconexión con ese propósito original del bendito, ¿no? La cuestión es cómo en el día a día logramos conectarnos a ese propósito sin escuchar los susurros de la serpiente, porque es lo que le pasó a Adán. En tiempos antiguos, el viejo Adán no tenía fuerza suficiente para superar sus impulsos caídos. Por eso, incluso pues, grandes maestros cayeron en la miseria espiritual, los israelitas mismamente, ¿no? Y hoy día pues hay un montón de gurúes que, bueno, en un inicio pudieron tener algo importante que decir, pero luego cayeron en cosas muy bajas, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, ¿no? De rabinos pues, que se han visto involucrados en abusos sexuales, igual que en la Iglesia Católica, pues ha habido abusos de todo tipo, ¿no? Claro, ¿dónde está Cristo? ¿O dónde está el Mashiach? Nunca ha existido en esas enseñanzas el verdadero Mashiach, porque eso hay que estudiarlo y hay que vivirlo de otra manera, a como se ha estado haciendo, ¿no? Por eso el árbol de la vida también es un llamado a el diálogo de enseñanzas, por lo menos que son hermanas. En la sabiduría hebrea y el cristianismo están muy conectadas, no puedes separarlas. En cambio, nos vamos a Israel y vemos pues, a judíos odiando a los cristianos y Sí, por ahí los cristianos también pues, diciendo que quienes no crean en el Señor Jesús, Dios, están ya condenados. Entonces, ahí no hay amor mesiánico de ningún tipo. Por tanto, el árbol de la vida también es eso, es comunicación, diálogo con nosotros mismos, con los demás. Es una integración también del cuerpo con el alma, porque el cuerpo físico debe ser una expresión de la vida. Es decir, que no es un demonio, porque aunque la carne tenga sus propios impulsos, cuando se conecta al árbol de la vida, funciona perfectamente. Recupera su salud, puede tener impulsos naturales, como puede ser la necesidad de comer, ¿no? O de hacer nuestras evacuaciones diarias, pero digamos que es parte de su animalidad y si eso se armoniza con el árbol de la vida, sí, integrando pues, la mente, el corazón y el cuerpo físico, puede lograr incluso inmortalizar algo que pertenece a este mundo físico. Pienso que eso es lo que hizo Yeshua en su máxima expresión. Algunos dicen que, bueno, que resucitó en cuerpo físico, no, yo pienso que algo en él trascendió, pero no era meramente lo físico, quizás desintegró el cuerpo físico. Algunos dicen que no hay pruebas históricas de su existencia. Eso sería para otra charla, pero sí sí. que las hay. Y la más importante, precisamente, son las actas judías, donde se dice que Yeshua fue colgado en la víspera de la Pascua por la práctica de la brujería y por estar desviando Las- al pueblo de Israel. Es decir, sus enemigos sí. habrían sido los primeros en decir que no existía, pero si recogen las actas del juicio y la razón por la cual le colgaron, pues evidentemente mejor prueba que esa no hay. Y eso está en el Talmud, o sea que no me lo estoy inventando. Pues, Bueno, se me ocurren tantísimas preguntas, Fernando. ujú. Sí, sí, es que esto es Bueno, vamos, como... pero muchísimas. Lo que no te quería interrumpir porque además tú das clases de esto, ¿no? Tú das clases, Bueno, formación. yo doy formaciones de psicoterapia con el árbol de la Sí, vida, con la psicología sí. junguiana, de interpretación también de cábala práctica, de música aplicada a la terapia, y también enseño en los canales que tengo de manera totalmente... Yo lo que se me ocurre como persona ignorante, ¿no? Porque al escucharte me doy cuenta de que solo sé que no sé nada, ¿no? Ujú. ¿Alguna vez el árbol de la vida estuvo iluminado? Sí, Completamente iluminado, iluminado. iluminado, por ejemplo, en una expresión concreta que fue Yeshua. Él le iluminó el árbol del Este, conocimiento, que era su cuerpo físico básicamente,
pero también en lo que es la expresión de la Lan originaria, solo que ahora mismo faltan esferas del universo por reintegrar. sí. Entonces se dice que estamos en un proceso de rectificación para llegar al Tikkun Olam o la rectificación del cosmos. Estamos yendo capa por capa, mundo por mundo. Pero claro, hay que bajar a lo más bajo, que es lo físico. Y entonces cada uno de nosotros tiene esos cuatro mundos, el mundo físico, el mundo astral. Nuestro cuerpo Sí, astral se forma a partir de los planetas, ¿no? Luego tenemos al Adán, que viene del mundo, el mundo de Beria, y tenemos a Tzilut, porque es la emanación de conciencia y de vida y de amor que recibimos constantemente de la fuente. Atzilut viene de Etzel, que es cerca. Es decir, la luz primordial siempre está cerca. Los que estamos lejos somos nosotros. La cuestión es cómo nos acercamos. Ese acercamiento exige un sacrificio, que es el sacrificio de nuestro egoísmo, de nuestra estupidez, de nuestros impulsos más bajos. Pero eso no se puede hacer si no es con una enseñanza adecuada. Entonces sí que ha habido otras personas que no eran la expresión total de Yeshua, pero que se han acercado mucho. Los profetas hebreos, por ejemplo, eran gente en su momento muy, muy avanzada. Uno de ellos ya hemos dicho que era también has, Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿no? digo que también has comentado que Yeshua fue una avanzadilla, que han Claro, pasado 2000 años, o se sea, dice, se dice que él es la pues cabeza. Ujú. sí, que vuelva a aparecer alguien como él, ¿por qué Dios tuvo la idea o la conciencia universal tuvo la idea de que Yeshua se convirtiera en un hombre? ¿Qué quería? Bueno, O sea, ¿qué estaba buscando? ¿Qué ocurría en aquel momento en la Tierra? era Bueno, el en el lugar, era planeta, el punto más bajo de evolución. el De punto más hecho, bajo. ahí, incluso en la India, hablan del Kali Yuga en su punto más bajo, ¿no? El Kali Yuga es Ah, la era de la oscuridad, de la destrucción. Hoy en día, hombre, hay oscuridad, pero no sí, nos desollan vivos por hablar de esto. no, no. Claro, y ¿Eh? en En aquel aquella entonces época, a los cabalistas hebraicos, fueran cristianos o de la religión judaica, los perseguían. A los esenios los mataron los romanos. Y los sí, sí, propios fariseos también perseguían esenios, ¿no? O gente muy conectada a la enseñanza esenia. Y bueno, pues hoy en día por lo menos tenemos esa libertad, entre comillas, hay mucho conocimiento. Sí que es verdad que está todo mezclado y nos atacan mucho. también, ¿no? Pero es un dilema, ¿no? Porque hoy también es muy fácil perderse. Hoy día hay tanta información y tan mezclada que es muy difícil abrirse camino hacia la verdad, ¿no? Y lo digo porque he tenido desde los 15 años mucha experiencia en eso, ¿no? Ahora tengo 44, son muchos años. Sí, Y me lo he leído, sí. vamos, prácticamente todo a nivel esotérico. Lo he estudiado, he conversado con muchas personas de muchos países, he trabajado con ellos. Entonces, he podido ver los pros y los contras de muchas enseñanzas. Y la de Yeshua para mí es la que recoge algo primordial, la Hokmah Ishtar, la sabiduría que dio Dios a los hombres, ¿no? Pero que pues fue desechada por enseñanzas más mundanas. Y para mí es como un alimento, o sea, es el día que no medito en esto bien, se me va la olla también. O sea, es muy Sí, sí, sí. fácil Hay que estar. olvidarse. No, pero hoy en día yo creo que además ahora si te fijas, bueno, si te fijas, en muchos lugares aparece de nuevo Jesús y el Cristo, Jesús, que imagino que es lo mismo, Jesús y Cristo, ¿no? Jesucristo, O, bueno, Jesús Christos es la expresión en griego, de ahí viene lo de Jesucristo. sí, Mm, Jesús vale 888 en la sabiduría hebrea. Digo, perdón, en la sabiduría griega. ¿Por qué? Porque mm, 888 es 24 y 24 suma 6. sí, Y 6 en la sabiduría hebrea sí. son las 6 esferas centrales del árbol de la vida, el Seir Anpin, que es el rostro pequeño. Eso es Jesús, el Mm, rostro del Padre. Es decir, al Padre nadie lo ha sí, visto. Nadie lo ha visto directamente, porque es una luz tan intensa que te destroza.
pero se expresa vale, a través de la vida consciente. Cuando alguien manifiesta el amor, la compasión, es Yeshua, sí, es una expresión de Yeshua. Quien a estos niños recibe, a mí me recibe. Quien recibe al enfermo y le da, pues a mí me recibe, o sea, me está recibiendo dentro. Todo eso está en el sí, Nuevo sí. Testamento, o sea que no me lo invento. No, Es una no, 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 esencia. lo sé, pero Ujú. cuesta mucho que eso se pueda llevar a cabo día a día, día a día. Pero bueno, no sé. ¿Cómo ves tú el futuro? Entonces, un poquito, ¿cómo lo ves en realidad? Yo pienso que Porque hay hay que muchos ponerle futuros. amor a todo, sí. Hay muchos Hay futuros, muchos muchas futuros. líneas de tiempo y todas son simultáneas. Entonces la cuestión es cuál elegimos. Porque yo sé que hay una línea de tiempo donde la Sí, humanidad va ganando más conciencia, donde la gente va teniendo menos enfermedades, se va conectando más a la fuente primordial. En la tradición hebrea lo llamaron el mundo venidero, Olam Abba. Se supone que ahí van a encarnar almas que ya están más rectificadas. Pero estamos hablando vale, de una sociedad que ya ha dejado atrás la religión, la política, la ciencia que experimenta. Eso ya se acabó, ahí ya no hay más tío pase no esté el río. Lo que vale, hay es enseñanza primordial, hallazgo de la vida. Entonces es más fácil desde esas o desde esa línea de tiempo volver a la sí, fuente sin problemas. Pero claro, Adán, el alma que cayó, o el alma, el viejo Adán, está fragmentado en líneas de tiempo que todavía tienen muchos niveles de oscuridad, porque hay fragmentos del alma que no están reintegrados en el árbol de la vida. Y esas líneas de tiempo son todas simultáneas. Hay una película preciosa, se llama El secreto del Zohar. Está en YouTube, sí. en ruso, pero con ¿Así? subtítulos en inglés o castellano. Y da una visión muy certera de lo que es verdaderamente esa simultaneidad de vidas y cómo hay como un proceso de rectificación o bien de caída. O sea, si una persona fracasa en su intento de rectificar, hay como una repetición, pero limitada. O sea, no se produce una repetición al infinito. Eterna. La persona Vale. que no logra rectificar en un cupo limitado de repeticiones de la misma vida o diversas vidas, pierde su esencia. Y el universo pues se la da a otro. Es como quien te da pues un dinero para hacer algo y no lo malgastas. La parábola de Yeshua, ¿no? El reino de los cielos es como un hombre que pues, tenía un tesoro, ¿no? Y que lo escondió, o la parábola de los talentos, ¿no? Sí, A unos les dio tres, a otros dos y a otro uno. Todos los que sí, tenían dos y sí, tres hicieron más, pero el que tenía uno, pues sí, como era muy poquito, pues lo guardó, no hizo nada con eso. Y lo poco que tenía lo perdió, porque se nos ha dado sabiduría, se nos ha dado conciencia, se nos ha dado voluntad, pero tenemos que accionarla. Y comprender cómo se hace eso, pues es parte del árbol de la vida. Es integrarnos a una enseñanza de vida, donde tenemos todo, es decir, no hay que pedirlo, ya lo tienes. Yeshua dice, no pidas como si no tuvieses. Cuando ores, ora tomando conciencia de que sí, todo lo que necesitas ya se te ha dado. Lo único que tenemos que saber es cómo abrir los grifos de canalización. Yo, por ejemplo, pues nací con cualidades para la música, con cualidades para expresar la sabiduría y donarla. Soy acuario, nací bajo el signo de acuario, por tanto eso me influye. ¿Y qué es lo que hago? Pues repartir todas estas enseñanzas a diestro y siniestro y me encanta. Mm, Y no sí, lo cobro sé, lo sé. los canales. O sea, vamos, No, no, es que no se podría cobrar por esto, porque no tiene ni no tiene siquiera precio. 3.000 millones de euros lo podrían pagar. Por eso, bueno, yo te agradezco tantísimo, formas parte de mi vida hace tiempo Ujú, y me encanta lo que explicas y claro, mi intención es que más personas entiendan tus estudios, cómo has llegado a hacer cosas diferentes con ujú. muchas cosas que otros ya dan por hechas y tú le añades, o sea, hay una profundidad en esos conocimientos tuyos y en esa
ganas por mejorarlo, por hacerlo, que cuesta entender, porque cuesta entender. Yo te escucho muchas veces y hay cosas que a mí se me escapan pues porque la base que tú tienes, pues no todo el mundo la tiene, ¿me explico? Ujú, Pero sí que o sea, lo que entiendo como más claro es, todos tenemos una parte oscura y todos somos luz. Y ujú, venimos aquí justamente a iluminar todo aquello que está oscuro y que no puede traer, que no, eso no puede ser amor en ningún momento. Entonces, ujú. forma de comportarnos es de amor absoluto, de gratitud absoluta, de pensar que lo tenemos todo, que no nos hace falta nada. Imagínate eso, que dicho así suena muy fácil, en el día a día las complicaciones que vamos encontrando para Hacer desconfiar, falta, hace. ¿eh? Lo que pasa es que confundimos esferas. En la esfera de la emanación de Sí, Achilut lo tenemos todo, todo. pero vivimos en la esfera de la carencia. Entonces la Claro, cuestión está en cómo unir las dos. bueno, pero eso habrá que también comentarlo para que las personas consigan realmente sentirse plenas, plenas, no por tener muchísimas cosas diferentes, no sé, no por acumular y acumular, sino, pero esa sensación de que te falta algo, Sí. En eso es realidad, la muy sensación de que duro. te falta es ya una llamada, porque Ah, nos dejan vacías muchas cosas. Entonces, vale, la cuestión está en cómo interpretar ese vacío. Porque hay vale. gente que puede decir, uy, qué malo es este vacío. Pero si lo Sí, integras en el árbol de la vida, pregúntate, bueno, ¿por qué me está hablando el bendito de esta manera? ¿Qué, ¿qué qué querrás estoy, de qué, mí? qué- qué estoy haciendo que no está funcionando, ¿no? O Claro. un dolor, ¿por qué me duele la espalda? Sí, ¿Qué sí, sí. pasa? ¿O por qué tengo esta afección? ¿Por qué tengo esta alergia? Yo tuve afecciones relacionadas con las alergias, problemas digestivos, estreñimiento, en un momento de mi vida en el cual el universo me estaba demandando un cambio. Vale. Y yo no lo hice, porque no sabía cómo. Entonces tuve que caer y enfermar mucho. Eso se puede localizar con la edad de transformación. Sí, Sumando todos los dígitos de nacimiento, la cifra de dos dígitos que sale, en mi sí. caso era 30, pues te marca la edad a la cual debes transformarte. Hay una serie de senderos que tienes que tener bien aspectados, ¿no? En mi caso era un sendero de enseñanza, de transmisión, lo que debía estar haciendo. Y no lo hacías. Pero yo no lo hacía, o sea, me dedicaba a estudiar, me encantaba leer y me perdía en En los eso. estudios. Claro, luego me ha valido para transmitirlo, pero Claro. había algo que en mí que buscaba lo que me faltaba. Y hasta que no lo tuviese bien atado, no podía hablar. De hecho, la primera vez que yo intenté grabar un vídeo, no No me te salió salían las nada. palabras, ¡Ah! por- porque no lo tenía bien comprendido. O sea, me faltaba vina. Tenía, Ah, digamos, como una chispa de intuición de, "Ey, por ahí es", pero no sé qué me falta. Hasta que fíjate, encontré el árbol de la vida, ¿no? En su expresión más completa. Y bueno, pues pues, es lo que trato de hacer en los canales, sobre todo en armonía, ¿no? Y para mí es como alimentarme cada día, me conecto con gente que está estudiando esto también, ¿no? Eso es muy importante, no se puede hacer solo. no, Hay- yo no lo puedo hablar con nadie prácticamente esto. Ujú, Aunque tenga algún cabalista, bueno, que puedo sí tener una entrevista con él o así, pero realmente hablamos a un nivel muy superficial. Lo tuyo es que te dan ganas de verdad de... Tú fíjate que en armonía, en tu caso, la ENA la ujú. están puestas en mayúscula. Claro, Hoy me ujú, he dado cuenta del significado de que claro, por qué esas tres letras las habías puesto en mayúsculas. ujú. Entonces, me imagino que mucha gente no sabe que na tiene o sea, Ujú. significa lo que significa, ¿no? Sí, yo lo he explicado Entonces, muchas veces, claro, pero bueno. sí, bueno, pero realmente yo no te la había entendido como hoy, digo, ¿por qué habrá puesto esas tres letras mayúsculas? Y entonces veo que es importante tenerlo todo muy en cuenta, Ujú. todo muy en cuenta, los números, o sea, hay que estar observando constantemente lo que ocurre
Sí, para entender qué es lo que quiere Dios de mí, porque nos la ¿no? pueden colar también. O sea, hay veces que Sí, por podemos, eso, como por ejemplo lo de llamar a Dios Señor. Por favor, mm, en el Nuevo Testamento está muy claro. ¿Por sí, qué me llamáis Señor, Señor, Kyrios, Kyrios, y no hacéis lo que os digo? El siervo, el esclavo, hace lo que dice sí, su Kyrios, su Señor, pero yo os llamo sí, hermanos y os llamo amigos, porque vosotros sabéis lo que hace el Padre. No dice Señor. claro, Entonces, para nada, olvidémonos ya de Señor, porque Señor es de Babilonia, es de un mundo de esclavos. Entonces, la religión claro, ha estado engañando a la gente con un mensaje anticrístico o antimesiánico que ata a las personas a la esclavitud. El Mesías no es claro, Señor, es Maestro. vale, A nadie llaméis Maestro, Rabí, porque solo hay un Maestro, que es el vale. uno. Dice, en el griego está también Pero ¿no? hoy en Uno, día hay muchos solo uno. maestros, Claro, hay hoy muchos en día, maestros que expresan al Maestro. ¿Por qué mm, tú que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo? Decía el apóstol Pablo, ¿no? Mm, claro, debemos ser maestros con la ayuda del Mesías, evidentemente, del Mashiach, del cerebro cósmico, ¿no? Pero maestro como tal es la inteligencia divina, universal. A mí, por ejemplo, no me gusta que me llamen maestro, ¿no? Hay gente que llama maestro por lo del tema de la música. Bueno, bueno, y maestros de maestro, y bueno, hay una infinidad de... Pero bueno, depende cómo utilices esa palabra, claro, siempre es eso, ¿no? Tú eres claro, maestro, si yo quiero aprender a música contigo, ¿verdad que también me enseñarás? claro, o sea, eso está muy extendido sobre todo en Sudamérica, ¿no? El maestro, pues, de Por música, de ahí siempre matemáticas. está. Sí, Pero bueno, maestro en el sentido de alguien que enseña a otro algo que no tiene, en realidad debería superarse porque todos tenemos ese conocimiento. Entonces el que encarna al maestro es el que hace a otros recordar lo que ya tienen, ¿no? vale. Qué Entonces, forma de verlo tan claro, el diferente. maestro no es alguien que enseña, Sí, es sí, el alguien, maestro es el que lo sabe todo y tú no sabes nada. claro, de alguna Ese es manera el verdadero maestro es el que quiere encontrarse en el otro, como parte de ese maestro. Ujú. Entonces yo también aprendo incluso de gente pues, que me ha llamado gurú o charlatán, que también lo he sabido, ¿no? Bueno, Mm, pues que digan lo que quieran. Yo, a mí me apasiona y de verdad, ¿eh? Y sé que ese es el camino. ujú, Sé que ese es el camino, porque además mi vida ha tenido muchas caídas y subidas y cosas, y entiendo que si hasta ahora no estoy logrando un poco de paz y de plenitud y soy capaz de sentirme parte de algo más grande desde el corazón y desde el amor incondicional, es porque estoy en el buen camino. Yo hasta ahora eso para mí era impensable por ujú, mi forma de pensar, por mi mente, por mi ego, por mis miedos, y cada vez más que me entrego a escucharte, sobre todo a ti, porque o sea, que tengo más gente, pero sobre todo la forma en que tú lo dices, por más incomprensible que pueda sonar, porque hablas los idiomas, ¿no? Que yo no hablo, pero realmente a mí me dicen muchas cosas, es decir, yo tengo que seguir aquí. Este es el camino. Es ujú. para mí, ¿eh? Para mi vida, yo creo que por fin ha llegado la capacidad mía de captar que ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida. Y a Sí, partir de ahí, pues ujú. solo mejorar, ¿no? Y quitarme tantas cosas que todavía tenemos pegadas por ahí, ¿no? Claro, eso es parte del viejo Adán. Se dice que nosotros estamos llamados a ser el nuevo Adán, ese Adán Mm, sin mancha que ya está rectificado y del cual hemos heredado una ayuda. Es como recibir un alma adicional sí. que va creciendo dentro como un bebé. Ese es el famoso niño divino, ¿no? Que debe crecer en el Mm, otro. Bethlehem, la casa del pan. La casa del pan es el plexo, porque tiene correlaciones físicas también. Una- Es decir, cuando ese Cristo, esa unción nace en el cuerpo físico, es porque a nivel astral ya estamos trabajando. Entonces se depositan ciertas energías en el cuerpo.
en el plexo solar, en el cerebro, se unifican los hemisferios derecho e izquierdo. El árbol sefirótico, por ejemplo, el de las 10 esferas, sí, es el cuerpo físico cuando hablamos de Asia, del mundo de la acción. Pero si le metemos el árbol de la vida, ahí ya la conciencia pura va armonizando cada parte del cuerpo, el cerebro, el corazón, los órganos internos, y eso hace que segreguemos sustancias, hormonas del bienestar, por ejemplo, a nivel físico, mm, oxitocina, serotonina, la dopamina, tan importante para motivarnos, ¿no? Entonces, a también, nivel físico es también muy importante, ¿no? Estar conectados a algo más elevado. Para eso, no solo el estudio físico e intelectual, ¿vale? Sino que también tiene no, que haber como una gimnasia del cuerpo. sí, sí, Yo todos los días hago gimnasia concreta, adaptada, ¿no? Todas las mañanas. Vamos, a las 9 me levanto y me pongo a hacer mis ejercicios y luego pues medito ahora un poco, toco mi música y bueno, pues así comienzo mi día. Y claro, una de las cosas que siempre procuro es que esté conectado a esa misión universal de integración de todos los mundos, ¿no? Santificado sea tu nombre, dice el Padre Nuestro. ¿Qué significa sí, eso? sí, ¿Por qué tiene que ser santificado el nombre? Porque el nombre está caído, está roto. Entonces tiene que ser reunificado otra vez. Darnos cuenta de que nosotros contenemos pues, todos los reinos, como hemos dicho antes, y tenemos que ayudar a la naturaleza a armonizarse. madre Entonces, mía, santificar el nombre es armonizar, mm, expresar ese Adán Catmón en sí, nuestra vida. Es a veces algo complicado porque nos perdemos, nos aislamos, pero siempre está la ayuda. O sea, podemos pedir ayuda y la ayuda va a y llegar. volver y volver. Sí, sí. Eso es lo que nos salva. Claro, claro. Pues nada, lo dejamos aquí hoy. Si Sí, quieres añadir algo, yo por mí, a ver, ¿qué te gustaría decir más de algo que te hayas dejado colgado? Porque claro, yo si entro con más preguntas es que esto no se acaba, sí, ¿sabes? bueno, Pero se podría, digamos, introducir un matiz sí, que es, por ejemplo, la escalera de Jacob. Me has pedido hablar del árbol de la vida. sí, Bueno, esta mm, representación, que puede parecer complicada, pero en realidad son los cuatro árboles sefiróticos: Asia, sí, el mundo de la acción; Yetzirah, el mundo de la formación; sí, Beria, el mundo de gestación o de creación, como lo llaman; y Atzilut. El árbol de la vida sería el de arriba. unificar Ah, estos cuatro niveles, ¿no? Entonces serían vale, como un quinto árbol que integra los cuatro. Entonces vale, este sería el plano físico, el plano astral, el plano astral mental y el plano de emanación. Entonces, esto también está en el Nuevo Testamento. sí, Yo me di cuenta que hay una distinción entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Entonces, Yeshua decía, el reino de Dios se ha sí, aproximado. Y claro, yo cuando estudiaba eso sin saber, pues pensaba que el reino de Dios era el reino de los cielos. sí, Pero no, o sea, en la sabiduría hebrea hay siete cielos, que pertenecen a Peria. Entonces, el reino, el Malkut de los cielos, sí, sería el Malkut de esta esfera de aquí, que es la esfera de Adán. Pero Adán cayó, perdió su corona. Entonces ujú, debemos recuperar nuestra corona de vida. Ese es el nuevo Adán. El que no sea como niño, o sea, el que no se vuelva ese niño que crece dentro con esa pureza, no puede sí, entrar al reino de los cielos. Y el vale, reino de Dios, que es este, el Malkut de Atzilut, se ha acercado. ¿Por qué? Porque esta esfera ha bajado. Y hoy en día ya está a este nivel, que si te das cuenta, es el sí, Tiferet de Yetzirah, pero también el Keter sí, de el mundo físico. Es decir, que a nivel físico, nuestro sí, cerebro está conectado tanto al reino de Dios como al reino de los cielos. Esto es brutal. Es decir, madre en el Nuevo mía, Testamento hay sí, una profundidad impresionante cuando sí, se comprende con estas enseñanzas. Ha habido intentos de hacer una aproximación del Zohar
con el Nuevo sí, Testamento porque son muy parecidos, sí. pero el Nuevo Testamento demuestra, el Zohar plantea, Vale, que es otra no cosa. te pone a nadie como demostración. Sí, sí, sí. Yeshua se encarnó y además permitió que lo matasen físicamente. ¿Cuántas personas hacen eso? No, Porque no, no. él no huyó, podía haber huido, pero no lo hizo. Sí, sí, no, se podía haber escapado, sufrió Claro. infinito y quiso demostrar que daban Ujú. la vida por nosotros, ¿no? Es como, Claro, bueno, la esencia divina está sí, dando constantemente la vida por nosotros y sufre en cada uno. Es decir, que no es que un hombre hace 2000 años, por medio de su sufrimiento, sí, nos salve a todos. No, lo que te salva es recibir la esencia de la que él te hablaba. Que ah, los apóstoles lo decían. El que no homologue, eso es la palabra en griego, homologein, o sea, el que no camine como él, que no hable como él, no es hijo de Dios. Por eso cuando se dice, no, es que somos hijos de Dios. Sí y no. ¿Qué parte de ti es hijo de Dios? claro, La parte que tropieza, que insulta, que odia, que se queda esa no, atrapada en pasión. No. esa Es no. decir, el hijo de La Dios es tu verdadera diferencia, esencia, claro. claro, esa es la de... Y además ahora me da la comprensión de por qué somos los seres humanos tan diferentes unos a otros. Ujú. Si todos fuésemos hijos de Dios al completo, Claro, es que no habría nada de lo que hay, vamos, o sea, claro. Es, ¿entiendes? O sea, es ahí, que el ser humano, tal y como es hijo de la serpiente, de los arquitectos claro, caídos, de los hay reptilianos, muchos más podrían. hijos de la serpiente que hijos de Dios, Claro, claro. realmente. Aunque todos tenemos la parte de Dios a la que podemos acudir, pero Sí, hay sí. gente que ni siquiera se lo puede ni plantear, ¿no? Bueno, hay gente que la pierde. Eso se llama Hasta esta. la cauterización de la conciencia. Hay Y gente que, que pierde la conciencia y son psicópatas. De ahí viene la psicopatía, ¿no? El psicópata no tiene remordimiento, puede matar y... Ahora, y alguien se que queda tiene tan... una semillita de conciencia, aunque no esté desarrollada, Sí, siente sí, que está mal, pero lo hace porque no puede evitarlo, porque es una semilla lo que tiene. No tiene un embrión, ni un bebé, ni un niño. Entonces, en la sí, sabiduría de Yeshua se habla del bebé divino, pero también del niño que se pone en pie. El niño con vale, vara de hierro que domina al dragón. sí, Entonces, el sembrador salió a sembrar semillas de conciencia. El sí, campo es el cosmos, decía él. Mateo 13, sí, o Mateo 20 también. Pero el hombre enemigo, echthrosanthropos en griego, sembró mm, una cizaña. Eso es genética, genética caída que viene de modificaciones que hicieron hace miles de años arquitectos, ¿no? Que de ahí deriva nuestra fisionomía en parte. Pero con la buena semilla podemos rectificarlo. De hecho, el ADN humano, si no fuese por el trabajo mesiánico desde hace miles de años, sería un monstruo. Pero hemos encarnado algo bello, algo divino. Hay sí, que decir también que el Mesías no solo se encarnó plenamente hace 2000 años, o sea, lleva encarnándose desde hace miles de años, desde hace 6000 años. Cuando vino Adán sí, ya estaba como sí, proyecto, ¿no? sí, Y hubo profetas, como el profeta Enoch, que elevaron la vibración del alma de tal manera que mm, fusionaron el cuerpo físico con otra realidad. Entonces eso es un aspecto del Mashiach también. Metatron lo llaman, ¿no? Metatron, más allá del trono de este mundo astral. Pero son enseñanzas, digamos, que se quedaron cortas, porque Metatron es como una inteligencia que es parte del Mesías, que sirvió para hace miles de años, pero hoy día necesitamos al mero mero, necesitamos al grande porque con los otros nos han fregado. Y yo eso lo comprendo muy bien, o sea, si no es con la enseñanza de Yeshua, yo me pierdo. tú te Pero bueno, pierdes, imagínate, imagínate. o sea Y lo que, tienes presente cada día de tu vida para claro, no trato de perderte. comprender, de hecho cada día descubro una cosa nueva. Mm, El Padre Nuestro, por ejemplo, me he dado cuenta que es un código para interpretar el árbol de la vida. Porque es que cada frase está Sí. cargada de significado cabalístico. A ver, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué Cada significa? Padre nuestro que moras en los cielos. ¿Qué cielos? ¿Qué cielos? Porque, claro, dice cielos, ¿no? Entonces, Sí, hay que hablar de todos los cielos, ¿no? Pero hay un cielo, que es el que está conectado a Tzilut, ¿no? Que puede permear todos los cielos, los 7 cielos.
padre, ¿qué padre? ¿El padre de la mentira, de la serpiente? ¿O el padre de nuestro amor, de nuestra luz, el origen divino? Yo recuerdo desde niño una visión donde yo me veía como inmerso en un océano de luz y yo era parte de esa luz, pero no sabía nada, ¿no? Era como un niño en los brazos de su madre sí, y en esa luz había un foco intenso. Pues hace unos años, ya bastantes, me di cuenta de que eso tiene que ver con la luz del padre y de la madre, ¿no? El luz padre-madre, de la cual pues viene mi ser. En la Cábala lo llaman Binah, la reserva de almas, ¿no? Nuestro sí, aspecto más elevado viene de una reserva, te que es amo. la madre, y la madre nos pone en contacto con el padre, que es lo que nos dona la voluntad, es ese impulso de vida, de expresar el amor, de crecer. Bueno, pues Padre nuestro implica recordar de dónde viene nuestro amor, nuestra voluntad. Que moras en los cielos porque moran todos los cielos. Santificado sea tu nombre porque hay que santificarlo. Sí, Eh, sí, sí, Hay sí. que integrar todos los mundos. Venga a nosotros tu reino, tu Rey, Malkut. ¿Cuál? El de vale, Atzilut, para que se fusione con el reino de los cielos en nosotros, para que el viejo Adán se ponga la corona otra vez. Entonces venga a nosotros tu reino. Danos hoy el pan supersustancial. Hiperusion, dice en griego. ¿Cuál es el pan supersustancial? Enseñanzas de vida, lo que necesitamos. Necesitamos pues, alimento, dinero también. No os ya, preocupéis por qué vais a llevar, no, porque el Padre os lo va a dar, sabe que lo necesitáis, pero debéis ya, estar conectados a vuestro propósito. Es decir, sí. si tú estás llamado a enseñar enseñanzas de luz y te dedicas a ser barrendero, pues evidentemente como que no te va a funcionar. No va, Ujú. vale. Sí, sí, sí. Pero danos hoy el pan de cada día para Sí, comer sí. internamente y poder comer también externamente y Y da, repartir, ¿no? sí. Danos hoy el pan de cada día, suelta nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, se Perdona traduce, nuestras deudas, así como nosotros. Bueno, perdonamos, deudas o ofensas. Ahora a veces, en hebreo es de jubín, y es deudas, deudas, porque cada vale. vez que nosotros tomamos o somos egoístas, el universo Sí, nos demanda, tú quitas, pues tienes que dar. Entonces, vale. soltar deudas implica ser misericordiosos. Suelta Ya. nuestras deudas en la medida en que somos Nosotros, misericordiosos, ¿no? Si tú no perdonas, tu Padre que está en el cielo no te perdonará, dice Yeshua. ¿O por qué? Porque tenemos su conciencia. Entonces, el remordimiento siempre va a estar ahí. Si tú la haces, te vas a sentir mal. sí o Por eso sí. no merece la pena hacer el mal, por eso, porque te sientes muy mal. Sí, Entonces, es estúpido. Mm. es verdad, si es que no vale la pena, lo otro nutre Ujú. muchísimo más. Y bueno, y al final ya líbranos de todo mal, ¿no? Sería Sí, el final. soltamos las deudas. A la medida en que nosotros soltamos las de nuestros deudores, Sí, no nos dejes caer en la tentación, sí, porque la siempre hay tentación tentaciones, de, más libéranos de lo maligno, que son todas esas influencias, ya sean entidades, espíritus engañadores, nuestro propio espíritu torcido. Pues tuyo es el Malkut, tuyo es el reino, sí, el poder, la y fuerza en la realidad, gloria. es Geburah, Sí, y decían la gloria, pero en realidad es Od, que son tres esferas del árbol sefirotiko. Es ah, Malkut, sí, Geburah y Od. Malkut porque es el reino, ¿no? Venga a nosotros tu reino, pues tuyo es el reino, ¿no? El verdadero reino es el que gobierna pues, con conciencia, voluntad, amor pleno. Y eso es lo que nos da la fuerza de superación. Tuya es la fuerza, nuestra es la fuerza y el esplendor de verdad, la honestidad. Entonces, ese Padre Nuestro está mm, expresado como en 7 frases que son alucinantes. O sea, son como un tratado cabalístico que te da todas las claves, porque claro, debes también comprender cada pasaje que lo explica, ¿no? Es que hay tanta sabiduría metida en el Nuevo Testamento que daría madre mía. para... uf. Entonces, lo que va, una recomendación para que los que queremos aprender más, sigamos por este camino. ¿Qué primer libro aconsejarías o qué película, como has nombrado antes, una del Zohar, ¿no? Ujú, O algo, dinos algo para los que estamos ahí, muy cerca, porque, claro, el Padre Nuestro, tal como lo has explicado tú ahora,
para nada es el que a mí me enseñaron en el colegio de monjas, para nada. Y yo Claro. lo entendí siempre de otra manera. Y yo creo que cada uno lo entiende a su manera, pero no es el verdadero Ujú. significado, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por el Nuevo Testamento? ¿Por el Génesis? Uf, ¿Por... es que Porque es por muy, algún muy sitio complicado tenemos que recomendar leer solo el Nuevo Testamento porque hay muchas traducciones. Yo tengo un pero canal algo. donde he explicado todo esto Sí, por activa y pues por vamos a pasiva. tu canal, pues Entonces, vamos a tu canal. en Armonía yo doy enseñanzas de este tipo, ya sea en el Ah, huerto o en la montaña o donde me bueno, pilla. Entonces pero eso está... yo comunico Sí, lo que el maestro me ha enseñado. vale, de Mm, acuerdo. Entonces, yo lo conozco gracias a él. Sí, Eh, Luego pues, puede haber enseñanzas y películas valiosísimas a cada nivel. Yo tengo películas que me han encantado. Quizás no hablan de Yeshua, pero pues sirven para comprender pues, cierta expresión. Un poco el secreto del Zohar es una de ellas. sí, He hablado de Nuestro Hogar, No Solar, por ejemplo, que es muy sí, conocida. Esa te sí. explica cómo funcionan los mundos astrales, lo que pasa cuando van las almas a esos planos que están en la ¿No es atmósfera. de Chico Javier esa película? Claro, Ah, sí, sí. pero hay por encima mucho más. Si te Mm, quedas ahí, pues es una expresión muy limitada. En esa película se habla de la religión espírita y tienen en cuenta, evidentemente, pues a Jesús, pero bueno, solo un nivel, el nivel de Yetzira. Luego hay pues otras películas que pueden ser interesantes, ¿no? El guerrero pacífico te habla de mm, poder prestar atención ya la he visto, a la sí. hora, ¿no? Sí, ¿Quién eres tú? Mm, Este momento, ¿no? ¿Qué tiempo es? Ahora. sí, sí, sí. Eso es importante porque nos perdemos en el futuro, en el pasado. Y la Mm, completud, el olón, la holarquía, está sí, aquí y ahora. Luego ha habido pues, expresiones más o menos completas, ¿no? de esta enseñanza. Cada cual yo creo que debe buscar en función de lo su que de nivel de su de comprensión. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho la enseñanza de Gurdjieff. sí, Él, de manera muy aséptica, expresó el cristianismo esotérico. Él decía que venía de una enseñanza prehistórica, que bueno, en realidad no solo lo dijo él, lo dijo también San Agustín, ¿no? Que el cristianismo era la religión más antigua. Cristianismo entendido como la ciencia de la unción del cerebro cósmico, sí, que fue pervertida por pues, el Adán caído, que enseñó pues, sus propias enseñanzas en Babilonia, en Egipto. Por eso también hay un Cristo egipcio, ¿no? El Cristo Serapis, los Ptolomeos adoraban al Cristo Serapis, que era un dios barbado que moría todos los años y su sangre lavaba los pecados. Vaya, qué casualidad, ¿no? ¿De dónde sacaron eso? Luego los cristianos lo tomaron, por los cristianos más romanizados, sí. tomaron esa enseñanza egipcia e hicieron a la gente creer otra vez en un dios externo. Pero en realidad la enseñanza original venía de algo primordial, algo prehistórico. Y el Gurdjieff fue el primero que me puso en la senda correcta. Gurdjieff era un maestro de danzas armenio. Y él decía que el ser humano está desarmonizado completamente, tiene su mente desconectada del corazón, del cuerpo, y que ni siquiera puedes pretender ser cristiano porque no está preparado para ser cristiano. Hay que prepararse para poder ser cristiano. Ma- Cuando tú te trabajas un poquito, entonces ya quizás puedas ser cristiano. Entonces dejarás de odiar a tu hermano, ya sea judío o budista o O lo un que sea. adorador de la diosa Kali. O sea, lo puedes amar igual. Sí, Otra sí, cosa es que creas en las enseñanzas esas o no, eso es distinto. sí. Pero el verdadero cristiano es católico, es universal, en el sentido de que se liga a una enseñanza universal, pero de esto no habla la Iglesia Católica Romana. Porque la idea de catolicismo, por ejemplo, que viene de Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la primera congregación, decía que toda reunión de personas es católicos, universal, cuando el Mesías está morando en ellos. El Mesías en Ah, su expresión de amor, de compartir el conocimiento.
Ese es el verdadero pan de vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Sí, sí, Es decir, sí. no es una hostia de pan que tú te comes, No, ¿no? Es no, un no. conocimiento. El cuerpo divino son partes del alma que se van introduciendo en ti por medio de la verdad. Entonces, la comunión verdadera es lo Sí, que estamos haciendo ahora, es hablar de todas estas enseñanzas. Eso es lo que alimenta el alma, las vitaminas. Entonces, si no hay comunión, si no hay pan de vida, ¿qué va a haber? Pues muerte. sí, sí, sí. Pero como de esto no se habla ni siquiera en las iglesias, pues ahora estamos como estamos. La gente está súper confundida. Yo cada vez me doy más cuenta de lo confundidos que estamos todos y Ujú, de que hay mucho que aprender y mucha verdad que revelar. Y pues nada, gracias Fernando por dedicarme ese tiempo. Vamos a ujú, hacer que llegue tantas veces a la gente que necesite escuchar ujú. tus enseñanzas y que podamos ir aumentando eh, esa rectificación como seres humanos para sentirnos plenos y bueno, y poder venir menos veces, ¿no? De repetición, digo yo, que sería algo importante a tener en cuenta. Claro, hay muchas repeticiones inútiles Claro, y con esta enseñanza se pueden acabar todas. ¿ves? Pues, O por lo pues menos vamos, reducirlas y ir a una línea de tiempo como el Olam Abba, donde es hay menos eso. problemas, ¿no? Pues eso es lo que tenemos. Si podemos, además podemos, hay que hacerlo, hay que conseguirlo, porque si no, madre mía, dos vidas iguales o muy parecidas, de verdad es que Es un riesgo. Venir aquí sí, es jugársela porque te olvidas de pues todo. sí, desde luego que sí. Ujú, Pero bueno, suerte que hay gente que acabas conectando con ella y he tenido esa grandísima suerte y voy a expandir tu forma de ver las cosas, de estudiarlas, de expresarlas, de comprobarlas en ti mismo, para que más gente se una a este proyecto y bueno, le llamo proyecto, propósito, pero cuantos más seamos, mejor para todos. O sea ujú. que mi agradecimiento desde Barcelona. Pues Siempre gracias, igualmente. te robo más tiempo del que toca, pero pues nada, ya está, ya seguimos, cuando tú quieras hablamos de otro tema. ¿De Muy acuerdo? bien, pues ya seguiremos. Muchas gracias y Vale. que vaya todo bien. Gracias a ti. Adiós, Salud, Fernando. Hasta bendiciones. luego.